Buenos días, queridas chicas. Iniciamos un nuevo trabajo, una nueva experiencia en este precioso mes de octubre. Quiero comenzar recordándoles que tenemos el reto de armar nuestros altares en honor al Señor de los Milagros y poner nuestras banderas o nuestros banderines morados en la puerta de casa. Por favor, si lo hacen, no olviden enviar las fotos. Agradezco a aquellas estudiantes que ya enviaron sus fotos lindas. Con ellas elaboraremos una linda, hermosa, grande alfombra virtual en honor al Señor de los Milagros. Este mes de octubre nos presenta un reto, el reto de aprender a conocer, entender y saborear lo maravillosa que es la Biblia. La Biblia se puede definir de miles de maneras. A mí me gusta aquella que dice que la Biblia es una carta escrita por Dios para mí. Entonces, yo me quedo con esa carta. Yo quiero leer esa carta. Esta semana nos unimos a comunicación. Comunicación dice que debemos leer sobre la biodiversidad en el Perú y sistematizar la información. Muy bien, si hablamos de biodiversidad, bio es vida, entonces nos habla acerca de la diversidad de vida que existe en el Perú, es decir, habla acerca de los microambientes, habla acerca de los diversos organismos que habitan nuestro Perú y encontramos que hay inmensidad de estos. Pues bien, en la Biblia no solo vamos a leer sobre naturaleza, sino vamos a leer sobre aquella obra más maravillosa de Dios, nosotros. Y nosotros podemos dar fe que en casa, aunque vivimos en la misma casa, pertenecemos a una misma familia, nadie se parece a nadie. Somos totalmente diversos. Entonces vamos a leer sobre la diversidad de vida en el ser humano y vamos a sintetizar de manera creativa nuestra información. Este trabajo, queridas chicas, va a durar todo el mes de octubre y cada semana les iré dando claves y les iré dando pistas para que puedan desarrollar su trabajo. Les he puesto dos grupos de textos bíblicos para que ustedes los lean con muchísimo cuidado. Mucho cuidado, mucha atención. Luego de haberlos leído, les voy a pedir que respondan a estas preguntas. Son preguntas muy sencillas, ¿no? Responden a las preguntas. Luego de que han respondido a las preguntas, yo las voy a invitar a ver este video. Este video nos recuerda todo aquello que ya sabemos sobre la Biblia. Y una de las cosas importantes que nos recuerda es que la Biblia no es un libro de historia, no es un recetario de cocina que nos trae recetas mágicas. No. Nos dice que la Biblia es un libro actual cuyo único objetivo es que logremos el sueño de Dios. ¿Cuál es? Ser felices. Por tanto, la Biblia es un libro muy actual. Las invito a que lo observen con cuidado y puedan recordar aquello que ya han trabajado en años anteriores. Aquí les presento una pequeña reflexión sobre la Sagrada Escritura y les digo de que el objetivo es ese, introducirnos en la Biblia y entender lo que la Biblia nos quiere decir. Recuerden que la Biblia es palabra de Dios. Hay una frase muy rica que dice que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
nosotros nos preocupamos por tener que comer, que el desayuno, que el almuerzo, que el lonche, que etcétera. ¿Cómo alimentamos nuestro espíritu? Queridas chicas, la tristeza, la depresión surgen justamente de nuestra lejanía de este alimento espiritual. Los expertos dicen que para poder entender mejor la Biblia, para poder agarrarle el gusto, porque uno de los problemas que tenemos es que no entendemos lo que dice la Biblia, entonces dice, tenemos que comenzar por los evangelios. Y de los 4 evangelios, el más sencillo, el más cercano, el más gráfico es el evangelio de Lucas. Entonces, yo les traigo 2 propuestas para que nosotros aprendamos a conocer, a saborear y entendamos lo fabulosa que es la Biblia. Una es que leamos Lucas. Vamos a leer el Evangelio de Lucas cada día, lo vamos a leer y vamos a anotar en un cuadernito, en una hoja en Word, lo que Dios nos dice a través de ese mensaje, ya sea una palabra, ya sea una frase, ya sea un versículo. No se preocupen que la próxima semana el envío va a consistir en un ejemplo de cómo lo tenemos que hacer. Esta semana solamente es responder las preguntas y escoger cuál de las 2 opciones que te presento vas a elegir. Te decía, la primera opción es leer el Evangelio de Lucas durante todo el mes de octubre y el 2 de noviembre, como dice aquí, vas a presentar todo lo que has leído a modo de un camino de vida. Con lo que te ha ido soplando el Señor, hacer un camino de vida. Lógicamente tendrás que utilizar tu creatividad. Y te repito, la próxima clase te voy a dar yo las claves. Si tienes dudas, ya sabes que me puedes preguntar en el WhatsApp o a través del correo. Pero esta es la primera opción. La segunda opción, muchas de nosotras no entendemos, no aprendemos hasta que no vemos o no vivimos nosotras mismas la experiencia. La segunda propuesta es que conozcas a uno de los cientos de personajes que aparecen en la Sagrada Escritura. Estos personajes son seres humanos como tú y como yo que tuvieron experiencia de una vida cercana a Dios. Tuvieron la experiencia de escuchar a Dios, tuvieron la experiencia de hacerle caso a Dios, tuvieron la experiencia de ver a Dios en su vida. Yo te propongo algunos personajes. Tú escogerás alguno de los que yo te propongo y el 2 de noviembre también lo presentarás. Pero no lo vas a presentar como siempre hacemos las exposiciones, ¿no? Yo voy a hablar de el policía que cuida la esquina, el policía nació, el policía estudió en tal colegio, el policía estudió en tal escuela, el policía, su papá se llamaba así, su mamá se llamaba así, su papá era constructor, su mamá era ama de casa. No, 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 no. Se trata que después de conocer a este personaje, tú lo presentes como un superhéroe. ¿Cómo así? Tendríamos que detenernos a preguntarnos. Yo ya lo hice con un grupo de sus compañeras, porque ustedes saben que yo me encuentro con las chicas que desean, me encuentro con el Zoom, y conversando con ellas decían, ¿no? Un héroe, un superhéroe es aquel que se esfuerza por luchar por el bien de los demás, por lograr salvar a los demás, por lograr la alegría de los demás. ¿No es cierto? Entonces, se van a dar cuenta ustedes que estos personajes de la Biblia lo hicieron. ¿Por qué? Porque ese es uno de los llamados que nos hace el Señor, que seamos felices, pero no de manera egoísta, sino que nuestra felicidad se la contagiemos a los demás. Yo he escogido
como personajes en su mayoría a mujeres de las presentes. En primer lugar escogí a Job. Job es conocido como el pobre Job, un hombre millonario, etcétera, que empezó a vivir una época durísima, donde le pasaban cosas tremendas. Y pensé en Job justamente porque va en consonancia con lo que estamos viviendo ahora. Ese es un personaje, te doy ahí el dato donde puedes encontrar la vida de Job. Esther. ¿Ustedes sabían que en el Antiguo Testamento ya habían concursos de belleza? Pues les cuento que sí. Esther fue la primera que ganó un concurso de belleza. Era una mujer preciosa. Y sin embargo, Esther tuvo un papel muy importante dentro de la historia de la salvación. Le doy allí los datos de cómo conocer a Esther. Tenemos también a Ana. Ana es la mamá del profeta Samuel. Y Samuel es el profeta al que Dios escogió para que eligiera al primer rey del reino de Israel. Y Samuel escogió al rey Saúl. Entonces, Ana, una mujer de oración. Ahí Ana nos enseña cómo con la oración Dios nos escucha. Otro personaje que te propongo es Miriam. Hoy en día está repitiendo la novela de Moisés. Muy bien, allí te presentan a Miriam. Yo te doy aquí los datos bíblicos porque todos estos personajes son personajes de la Biblia. La mejor manera de conocerlos es a través de la Biblia. Miriam, hermana de Moisés. Mi otra propuesta es Sara. ¿Quién es Sara, la esposa de Abraham? ¿Recuerdan a Abraham? Abraham, el padre de la fe. Abraham que quería tener un hijo con Sara, que Dios le regala a Isaac, luego le pide a Dios que lo sacrifique y al final no deja que lo sacrifique. Otro personaje preciosísimo, María. María, la mamá de Jesús. Es una historia maravillosa. Luego el rey David, un muchacho sencillo, pastor, músico, poeta, todo el mundo lo quería porque era un hombre muy sensible, ¿no? Y finalmente, no por ser el menos importante, sino por el contrario, Jesús. Entonces, de todos estos personajes, podrás elegir a uno. Ahora bien, tienes dos opciones, como vemos aquí a nuestra amiga. Dos opciones. O eliges leer Lucas, o eliges alguno de los personajes que te presentan. ¿Qué es lo que me tienes que enviar? Nada. Simplemente haces clic sobre este link que está aquí, bit.ly, sobre este link, y allí vas a encontrar una serie de preguntitas que vas a responder. Eso es tu producto. Eso es tu tarea. Pero ojo, no abras el link hasta que no hayas pensado bien qué es lo que vas a hacer. O leer el Evangelio de Lucas o escoger a un personaje. ¿Listo? Repito, la próxima semana yo les voy a dar ejemplo de ambas cosas. Un gran abrazo, chicas. Dios las bendiga. No olviden rezar y no olviden los encargos que tenemos en este mes de octubre, mes del Señor de los Milagros. Bendiciones.